Yo creo que debe de haber completamente un paquete de reformas al sistema nacional de policía en México. Y bueno, el Tribunal de Justicia Policial, pues es importante que haya un Tribunal de Justicia Policial y esto no lo hemos visto. ¿Por qué no ponemos magistrados con experiencia, gente capaz, gente que conozca la seguridad pública, pero también la investigación de los delitos, la política criminal, magistrados y jueces especializados? Así como hay salas indígenas, así como hay salas especializadas en materia electoral. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión de cada miércoles de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, no sin antes invitar a nuestros socios y asociados fundadores y aspirantes para que nos acompañen a nuestra toma de protesta que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto del 2025 en el Complejo Cultural Los Pinos. Sin más, vamos a dar inicio a esta gran ponencia que nos presenta el doctor Isaías Toscano. Quiero comentar que el doctor Isaías Toscano es presidente de la sección de Oaxaca de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía y le agradecemos que el día de hoy esté compartiendo con nosotros esta gran ponencia denominada Reforma Constitucional, artículo 21 en materia policial. Quiero leer algunos aspectos importantes y relevantes de la trayectoria, de la gran trayectoria del doctor Isaías Toscano Ríos. Leeré solamente algunos aspectos de esta semblanza, puesto que sería muy largo leerla completo. Le ofrezco una disculpa, doctor, por ello. Entonces, vamos a leer algunos aspectos relevantes del tema. El doctor Isaías Toscano Ríos es abogado litigante en materia penal, también litiga la materia contencioso administrativo en materia policial, juicio de amparo, procesal agrario, familiar y civil. Dentro de su vasta experiencia, del año 1995 al 2000, desarrolló actividades de investigación de los delitos en institución de procuración de justicia. En el ámbito académico, el maestro Isaías Toscano ha impartido cátedra en las siguientes asignaturas: Teoría del delito, Juicio de amparo, Sociología jurídica, Derecho procesal agrario. Asimismo, ha sido profesor en distintos diplomados, tales como Criminología, Delincuencia organizada, Operaciones encubiertas, Sistema Nacional de Seguridad Pública. En fin, le doy la más cordial bienvenida al doctor Isaías Toscano Ríos, presidente de la sección de Oaxaca, quien nos acompaña el día de hoy para hablarnos de un tema importantísimo sobre la reforma constitucional al artículo 21 en materia policial. Sin más, queda usted en el micrófono, doctor Isaías, y si me permite, ponemos el material que nos mandó. Muchas gracias, presidenta. Por favor, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, colegas. Si pudiera retroceder tantito, gracias. Adelante, maestro. Gracias, presidenta. Bueno, primero que nada, con el gusto de saludar a la presidenta, consejo directivo de la OMCA, compañeros de sección Oaxaca, compañeros que nos hacen el gran favor con su tiempo de acompañarnos y sobre todo sabedor que existen muchos especialistas, por enunciar a algunos colegas que veo aquí en la pantalla, incluyendo a nuestra querida amiga, la maestra Estela de Chiapas, una jurista y procesalista, experta en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al maestro Juan Manuel, ¿qué le puedo decir? Mi maestro, que en materia administrativa tengo mucho que aprender, y muchos colegas como la doctora Elvira, presidenta Vizcaíno, creo que, y algunos compañeros policías que se han conectado, que indudablemente, por obvias razones, algunos no identificamos
su nombre, pero con el gusto de saludarlos y decirles a cada uno de ustedes que esta reflexión, más allá de la propuesta de reforma constitucional del artículo 21, fracción primera, es en razón de lo que estamos viendo actualmente, que no hay una dirección precisa, objetiva y concreta en una policía de investigación, más allá que la vocación la traemos en el alma, el compromiso objetivo de una policía científica, preparada, pero también con una serie de mecanismos que ya no podemos transitar únicamente en la licenciatura en Derecho, que necesitamos avanzar sobre un proceso de perfil policial mexicano, donde tengamos la capacidad que los y las investigadores del país sean personas con alta capacidad, pero también con una estabilidad en el empleo. También tendríamos que adicionar el 123 apartado de fracción 13, que mucho se ha tocado el tema, que creo que es un tema por demás ya comentado por algunos sectores académicos y legislativos. Sin embargo, quisiera hacer unas reflexiones. Sin embargo, no dudo que hay muchos compañeros aquí en el Zoom que son expertos y lo sé muy bien. Sin embargo, quisiéramos empezar con estas reflexiones. Si nos pudiera poner la primera lámina, nos apoyan con la primera lámina, Presidenta, reflexiones en Sí, ya materia está. policial. Ya Fíjense que está, algo muy maestro. importante. Cuando me ha tocado dar clases de criminología, siempre trato de platicar con mis alumnos a guisa de ejemplo de los autores y doctrinarios de la criminología o del derecho penal. Es importante tener el contexto y los antecedentes. En este caso será un poco muy resumido por los tiempos, pero es importante comentarles que para mí, más allá de dominar un tema, es conocer el contexto, los antecedentes históricos y la codificación, en específico la materia policial. Y aquí tenemos, por ejemplo, en reflexión en materia policial, lo que entonces se denominó y que fue eh, un antecedente histórico, lo que se llamó policía judicial, que quedó establecido hace ya algunos años. Fue auxiliar del Ministerio Público Federal en México, ¿no? Encargada de investigar los crímenes y delitos de orden federal. Fue creada por don Porfirio Díaz el 27 de noviembre de 1908. Fue parte de la Procuraduría General de la República y el 1 de octubre de 1934 cambia lo que se denominó Policía Judicial Federal. Ese fue un contexto, es un contexto muy resumido, como un antecedente, y posteriormente también a la par se vino generando lo que fue la Policía Federal de Caminos y Puertos, una policía muy legendaria, también criticada, también reformada, modificada, primero Policía Federal de Caminos, luego Policía Federal Preventiva, luego Policía Federal, y así se vinieron con la Gendarmería. Y bueno, fue una etapa complicada. Se fundó en el año 1953 el primer instituto formativo de la Policía Federal de Caminos, en la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, compañeros, ubicada en Avenida Xola y Eje Central en la Ciudad de México, y a través de las gestiones del entonces comandante muy connotado Miguel Naya Guerrero. Y su lema, pues, disciplina, lealtad y sacrificio. Pero estas fueron como las policías bases, amén de la Policía Preventiva de la Ciudad de México y de algunas entidades federativas. Les quiero comentar que como antecedente fueron policías que de aquí se iniciaron muchos comandantes, como le llamamos, de la vieja guardia, gente conocedora, algunos con algunos antecedentes administrativos o temas penales federales, que por razones obvias no vamos a comentar en este momento. ¿Me podría continuar con la siguiente lámina, si me apoyas? Fíjense, haciendo alusión y recuento, también existió hace ya algunos ayeres la Policía Fiscal Federal. En la época porfirista fue la que inició esta policía. Existían cuerpos de vigilancia fiscal encargados de combatir el contrabando, vigilar aduanas y asegurar el cobro de impuestos. Estos cuerpos estaban, compañeros, bajo la autoridad del Ministerio Público, bajo la autoridad del Ministerio Público de Hacienda y no del ámbito militar o policía en general. Es decir, no dependían de un cuerpo policial ni de una institución, dependían directamente del SAT. Formalmente fue constituida en 1954, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, como una fuerza especializada del SAT. Transformación y desaparición en las décadas de los 90 y principios del año 2000, fue perdiendo fuerza y autonomía. Muchas de sus funciones, compañeros, fue absorbida por la Administración General de Aduanas, hoy, pues, posesionada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
También fue precursora de las unidades actuales que integran la inteligencia fiscal y aduanera en México, por lo que respecta a esta extinta policía. Ajá. ¿Me apoyan con la siguiente lámina? Ok. Aspectos de la policía en México. Bueno, todos conocemos, todos sabemos, esto no es un tema que estemos, es un tema, creo yo, que todos conocemos, lo que es la policía municipal y estatal, pero hay un tema muy complejo y de alguna manera administrativamente, esta policía municipal y estatal sigue manteniendo los viejos vicios en el tema institucional, compañeros, en los procedimientos seguidos en forma de juicio. No me van a dejar mentir algunos compañeros que son expertos en seguridad pública, existe algo que se llama Comisión de Honor y Justicia. Esta comisión, que se compone de miembros de la Secretaría y del titular de la institución, sin ser reconocida dentro de la propia ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero sí son avalados por el contencioso administrativo. Es decir, cuando un elemento, por su conducta indigna o alguna omisión dentro del servicio, omisión que haya cometido dentro del servicio de su desempeño policial, por ejemplo, perder un arma de fuego, cometer alguna conducta indigna con algún ciudadano, vamos a poner que no rellena algún IPH de justicia cívica de manera específica y le trae algún tipo de situación penal o administrativa a la Secretaría, pues indudablemente le inician procedimientos y los separan del cargo, les inician un procedimiento, les hacen un cuadernillo, les hacen presentar pruebas en el expediente y los sancionan y los juzgan un órgano colegiado que se compone por policías en algunas ocasiones y por el mismísimo secretario de Seguridad Pública. Entonces aquí irrumpen el debido proceso, es un vicio que contiene muchas lagunas jurídicas, estamos ante ilegalidades, sin embargo, se presta y se da. Inconsistencias en la fundamentación y motivación, notificaciones ilegales, aspectos y vicios de fondo del ámbito administrativo. Estas policías, sugerimos, ¿verdad?, que si el Estado mexicano pretende de alguna manera con el Sistema Nacional de Seguridad Pública homologar, certificar, capacitar, pues entonces sería importante que unificara una sola policía que fuera directamente una coordinación general de policía del Estado, donde no tuviéramos esa separación, porque al final de cuentas, inclusive hay una forma de llevar administrativamente los asuntos, pero al final de cuentas recaen en eso que se llama Comisión de Honor y Justicia. Y muchos elementos, en verdad, porque me ha tocado llevar asuntos contenciosos administrativos en sede interna de la Secretaría, es complicado, porque al final de cuentas son juzgados, son separados, son amonestados, pero más que amonestados son separados de su salario y no nada más separados, compañeros, sino los suben los suben al Sistema Nacional de Seguridad Pública y en su vida vuelven a ser policías. ¿Y qué está pasando? ¿Dónde queda la convencionalidad? Tanto hablamos del artículo primero, de los derechos humanos, del principio pro persona, anteriormente pro homine. Y final de cuentas, hoy con el juicio de amparo, tenemos que agotar el principio de definitividad, es decir, regresar al caminito y entrar otra vez a esos recovecos legales inconstitucionales de la Comisión de Honor y Justicia. Posiblemente algún compañero colega que ha sido servidor público en secretaría posiblemente me dirán, no, bueno, pues es que el tema de los servidores públicos, en particular los policías, tienen que ser sancionados por una comisión de honor y justicia. Y estamos de acuerdo en eso, pero tendrían que ser, sugerimos, por una comisión nacional una comisión estatal de derechos humanos, académicos, indudablemente abogados. Porque si te juzga un compañero policía que no conoce los principios generales del derecho, el procedimiento, la legalidad y los aspectos del derecho administrativo, pues recaen en abuso de autoridad. Pero bueno, es un aspecto que afecta a la policía municipal y estatal. ¿Me apoyan con la siguiente lámina, por favor? La siguiente sería por favor, sí. Bueno, la definición conceptual y legal de la policía investigadora. Bueno, acá hay un tema muy complicado, complejo en el tema de las instituciones de seguridad pública, pero en específico de la investigación de los delitos. El desconocimiento de los antecedentes de la policía en México por funcionarios del Estado mexicano
respecto a un concepto idóneo de policías. Ejemplo, por ejemplo, tenemos en el estado de Oaxaca, un estado, del estado donde vivimos, radicamos, el estado de Oaxaca tiene a la Agencia Estatal de Investigaciones. Esto viene de un antecedente de un sexenio en el tema de, bueno, ahorita el actual secretario de Seguridad Pública detenido en Estados Unidos, que instituyó la Agencia Federal de Investigaciones. Y no me van a dejar mentir algunos compañeros que se integran a este Zoom, que la Agencia Estatal de Investigaciones, pues prácticamente fue tomada ese concepto de nombre para que lo fusionaran en Oaxaca. Yo siempre he dicho que debe ser una policía de investigación criminal o una policía de investigación jurídica o una policía de investigación con otra connotación. Porque Agencia Estatal de Investigaciones, pues yo creo que se desfasa, me van a disculpar algunos compañeros, amigos, ministerios públicos y policías, pero yo creo que Agencia Estatal de Investigaciones, sugiero, ¿verdad?, que debería de cambiarse, debería ser una policía de investigación y precisamente en láminas posteriores, eh, más adelante veremos algunas propuestas del nombre. Por ejemplo, Chihuahua transita una policía metropolitana de investigación, creo que tenemos algunos compañeros de Chihuahua, que transita una policía metropolitana de investigación, con tablero de gestión y seguimiento de carpetas de investigación. Podríamos llamar posiblemente lo que le llaman productividad para efecto de tener una estadística de las carpetas de investigación, de las órdenes de aprehensión, de los avances de investigación, ¿no? Y en el caso del IPH virtual, que todos ya de alguna manera ya hemos estado en diferentes cursos del IPH, que es un tema que también sería tema de otra disertación, de otras reflexiones conjuntas, porque creo que, final de cuentas, con los anexos vamos haciendo lo que hacíamos en el parte informativo anteriormente, ¿no? En la hora, en la forma como detuviste al imputado, ¿no? A bordo de qué vehículo, con qué compañero, bajo qué circunstancia o argumento. Entonces yo creo que esto ya sería tema de otra disertación o ponencia. Sin embargo, la definición conceptual que algunos estados de la República han tenido para sus policías de investigación, considero yo que son erróneos. Eh, y aprovecho también para saludar a los amigos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca, que son policías que con poco hacen mucho. Sin embargo, el nombre sí se debería ser revisado en la ley orgánica de la Fiscalía, en su reglamento, y creo que mucho nos ayudaría con un cambio de modelo de esa policía. Con la siguiente, por favor, si me apoyan. Bueno, creo que todos vemos, conocemos, sabemos que con el tema de los uniformes de las policías estatales y federales, y yo considero que deberíamos estar o transitar en la búsqueda de uniformes diferenciados, no unificados para las entidades federativas. Precisamente aquí, y perdón, sabemos que las cuatro figuras o los modelos que aparecen uniformados dependen de la Guardia Nacional, que dicho sea de paso, fusionado de marinos con Ejército Mexicano. Sin embargo, los que no conocen los uniformes, las insignias, pues pensarán que todos dependen de una sola comisión. Hay algunos que son operativos, otros son batallón de carreteras, otros únicamente son administrativos, pero la diferencia, deben ser uniformes diferenciados en el tema de la federación y los estados. La falta de visión institucional y política, ausencia de una ley de criterios de reglamentación de uniformes de las policías en México. Si se dan cuenta en la cuestión de los policías municipales y estatales, todos vienen uniformados de azules, ¿eh? Desde Oaxaca, Estado de México, bueno, Estado de México varía un poco su uniforme, pero en la operatividad todos tienen azules. Digo, no está mal, pero sugerimos que sí cada entidad federativa debe de tener su propio uniforme. Con esto de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no pueden cambiar de colores así porque sí, porque tienen que tener el visto bueno del secretariado y del secretario ejecutivo de su estado. Es algo complejo, compañeros, para aquellos que hemos estado en el camino de las armas y que conocemos el tema de la operatividad de los uniformes, de la visión que impacta al delincuente cuando te ve con un uniforme. El delincuente, dices Guardia Nacional, el delincuente completamente identifica el uniforme, pero más allá de identificar, también impacta en la visión, ¿no? Por ejemplo, les quiero comentar en el caso de Puebla, con lo que ha pasado últimamente con los asaltos en carretera,
pues desde el momento que vemos una patrulla de la Guardia Nacional, identificamos. Pero ya en otras policías uniformadas de azules no sabemos si son policías municipales o estatales, o inclusive ministeriales o investigadores o agentes estatales, ¿no? Entonces, yo creo que los uniformes es un tema que debe estar en la mesa del secretariado y que creo que debe de definir no solamente a la Guardia Nacional, sino a las distintas policías. Claramente identificamos cuando viene un elemento de Policía Federal Ministerial o de alguna agencia investigadora, ¿no? Pero en el caso de las policías preventivas, de verdad no sabemos si es policía municipal o estatal. Basta nada más poner observación en los números de matrículas o si la unidad trae algún distintivo. La que sigue, por favor, compañeros, compañeras. Bueno, ya tenemos el avance legislativo de manera parcial en la ley del uso de la fuerza, que esta ley fue promovida el 25 del 2019, ¿no? Principios del uso de la fuerza, ¿no? Creo que como abogados, cuando nos metemos a revisar una normativa, ya sea del Sistema Nacional o del Código Nacional o del Código Penal o de distintos criterios, pues tenemos que tener referencias de artículos básicos, ¿no? Como el artículo quinto, ¿no? El que establece el uso de la fuerza, eh, se establece con pleno derecho con pleno respeto, con pleno respeto a los derechos humanos, ¿no? Y el artículo 6, desde luego, el impacto del uso de la fuerza en las personas estará graduado de la siguiente manera. Se habla de la persuasión, compañeros, ¿no? Cese de la resistencia a través del uso de indicaciones verbales, restricción del desplazamiento, ¿no? Determinar un perímetro con la finalidad de controlar la agresión. Y la sujeción, que es utilizar la fuerza pública, someterlo, pues esposarlo y subirlo a la unidad. La inmovilización, y aquí ya opera una cuestión, pues ya sometimiento también físico, ¿no? Con máxima intensidad, permitiendo el empleo de armas menos letales, así como sustancias químicas irritantes que perturben las funciones sensoriales del imputado con la finalidad de neutralizar la resistencia. Y más detalles. La lesión grave, por ejemplo, utilizando la fuerza, permitiendo el uso de armas menos letales, pero al final de cuentas, la distinción y la diferencia cuando sometes a un imputado y vamos, que va siguiendo los pies tierra, pues en ese momento no vas a diferenciar si vas a ocupar la persuasión, la restricción del desplazamiento, la sujeción, simplemente te vas a indicar que se pare previo, que obviamente te identifiques, pero aquí hay una pequeña laguna, compañeros, el que dice todos estos principios del uso de la fuerza, de verdad, en la investigación de los delitos, cuando en un tema de flagrancia, es complicado. Creo que solamente los que han estado en un tema de operativo de cateo o de orden de aprehensión saben lo que es detener previo mandato judicial o flagrancia a un imputado. Es muy complicado, de verdad, es muy complicado. Solamente los que hemos vivido ese tema podríamos decir, y no dudo que algunos compañeros, no dudo que algunos juristas que han sido ministerios públicos, tanto federales como del fuero común. Y bueno, ya la muerte ya es la última ratio, ¿no? Utilizar la fuerza letal como excepción, permitiendo el uso de armas menos letales. Pero al final de cuentas, perdón, aquí en la muerte, pues ya la última razón del derecho y donde existe un peligro inminente de que el delincuente pueda abatir a un compañero, en este caso, en el desempeño de sus funciones. La que sigue, por favor, si me apoyan. ¿La que sigue? Sí, por favor, presidenta, si me apoyan. Creo que viene, ahora sí, es la misma. Bueno, gracias. Respecto a los avances legislativos en materia policial, bueno, algunos años estuvimos en boga con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? El artículo 251, la actuación de la investigación que no requiere autorización del juez de control, que ha estado mucho en boga con los policías preventivos que de alguna manera, pues en algún momento cometen abusos de autoridad. Creo que todos hemos visto en videos cómo algunos policías abusan de esa facultad de investigación, que es una interpretación que muchos le dan por intereses definidos. Por ejemplo, el artículo 251 del Código Nacional establece las actuaciones en la investigación que no requieren autorización del juez de control. La inspección del lugar o hechos de hallazgo en el tema de tipos penales, por ejemplo, homicidio. La inspección al lugar distinto al hecho del hallazgo. La revisión corporal, la revisión de vehículos o inspección de vehículos.
el levantamiento e inspección del cadáver. Esto ya es un tema ya, ¿no? De un hecho delictuoso de alto impacto. La aportación de comunicaciones entre particulares, ya que requiere, indudablemente aquí hay una interpretación que deberíamos tener orden de un juez, pero bueno, hay cuestiones que está a la interpretación de la autoridad. El reconocimiento de personas, la entrega y vigilancia y las operaciones encubiertas, que es un tema complicado, compañeros, porque en operaciones encubiertas, pesar que tienes la facultad de investigación por conducto del Ministerio Público y te autoriza mediante tu jefe o comandante de grupo, mediante oficio de investigación, pues las operaciones encubiertas es un riesgo latente. Puede ser una autoridad federal que ubique a un elemento de policía de investigación realizando alguna operación encubierta con radios y arma de fuego sin tener logotipos, e indudablemente por el tema que se está llevando en el país, pues lo van a presentar y lo van a poner a disposición, independientemente que luego acredite con el oficio de comisión y los oficios de colaboración que el mismo Ministerio Público puede otorgarle a ese elemento. Sin embargo, las operaciones encubiertas es un tanto sensible, muy delicadas y sí requiere una revisión muy específica. Ujú. La siguiente, por favor, presidente. Ok, bien, aquí creo que es una reflexión más que todos sabemos, todos conocemos los que estamos acá, que somos abogados, litigantes, académicos, policías, peritos, también compañeras, que se requiere una auténtica reforma constitucional en materia policial. Sí, porque cuando tuvo la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, pensábamos que con eso se iban a acabar los delitos y de alguna manera se iban a acabar los rezagos en el Ministerio Público y el juez de manera muy rápida, por decirlo así, iba a concluir con los procedimientos o los procesos penales, y no fue así. Sigue habiendo lagunas, sigue habiendo requerimientos materiales, cuestiones económicas en el tema de las investigaciones de los delitos. Les voy a poner un ejemplo. Para realizar una investigación en sede interna, por ejemplo, Ciudad de Oaxaca, Ciudad de México, en el caso de Oaxaca, para trasladarse a comunidades lejanas del Estado, pues se ven inmersos los elementos en viáticos, en apoyos económicos para trasladarse 1, 2, 3 o 4 días con personal pericial y agentes del Ministerio Público. Se requiere que efectivamente exista una ley secundaria que obligue a las autoridades de la Fiscalía que a los elementos efectivamente se les dote de cartuchos, de vehículos, de viáticos, pero sobre todo con lo necesario para llevar a cabo sus tareas. Yo escucho en algunos juzgados y en algunas agencias que las víctimas se quejan y se quejan de los servidores públicos, en específico de policía. Y con justa razón, porque ellos no están para saberlo si el policía tiene viáticos, si viene con 2, 3 cargadores, si tiene cartuchos abastecidos, si su arma de cargo tiene suficiente capacidad de tiros para repeler una agresión, si ese elemento tiene un vehículo para trasladarse de un estado a otro. De verdad es un tema que se requiere una reforma auténtica, genuina, eficaz y efectiva, que no nada más salgan a hablar los titulares que hay una policía profesional. Esa policía profesional carece. Y créeme que la policía de investigación, perdón, en este caso, y lo digo con esas palabras, mal llamada Agencia Estatal de Investigaciones, que debe ser una policía de investigación con otro contexto, con otro concepto, carece en ocasiones de lo necesario para poder llevar a cabo sus tareas. Amén, que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, pero aquí hubo una reforma, más adelante lo vamos a poner en otro recuadro de las diapositivas, pero así de manera específica, el artículo 21 hace un par de, si no es que un año, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Hoy ya se cambió, ya se reformó, y ahorita van a ver en las siguientes diapositivas cómo viene reformado el artículo 21 constitucional. Y su ley reglamentaria, por si algunos compañeros que se dedican a la materia penal no lo saben, o que se dedican a la parte académica, es la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en los estados se replica con la Ley Estatal de Seguridad Pública, que no es más que obedecer el monopolio del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que certifica, capacita, homologa, y también del visto bueno de quienes van a tener la autorización para que se les pueda dotar de unidades vehiculares. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la Sierra Juárez, en el caso del estado de Oaxaca, quisiera yo que alguien, y ahorita que terminemos de hacer la exposición, me comentara
en el caso de la Sierra Juárez o en el caso de Chihuahua, en la Sierra, por ejemplo, o en Durango, ¿cómo van a poder homologar a estas policías o a esos topiles que son de usos y costumbres? ¿Cómo vas a codificar, cómo vas a concatenar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública con las policías de las comunidades? Hablamos de convencionalidad, de derechos humanos, de reforma al 21, de reforma al 123, ¿no? De la Guardia Nacional, pero no pensamos en que esa policía o esas guardias de seguridad, topiles o policías de comunidades, cómo van a entrar al esquema del sistema nacional. Y aquí es un tema de autonomía, porque en este ejercicio de reflexión, no nada más es una reforma o una propuesta de reforma a una policía nueva de investigación, sino ver todo el contexto, ¿no? En las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, será de carácter civil, disciplinario y profesional. Perdón, creo que está por demás decir civil, ¿verdad? Si hacemos una encuesta, todos coincidimos que no es un tema de carácter civil, ¿no? Es una cuestión ahí bifronte donde entra la ley marcial con el tema de la legislación civil, pero ahorita les voy a comentar eso. La Guardia Nacional también se entiende como una institución híbrida con organización y disciplina militares, pero que estará bajo, pero que trabajo, que estará bajo del mando de la seguridad pública. Pero fíjense algo muy interesante. Yo recuerdo mucho en el tema de algunos elementos de la Marina, que tuve como 7 u 8 asuntos con ellos en el tema que querían reincorporarse a su base naval, porque resulta que en la Guardia Nacional, cuando los incorporaron, los engancharon para estar comisionados. Estando ahí, les hicieron firmar ya una comisión de largo tiempo y concluyó en que ya pertenecían a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ni los mismos marinos de la Secretaría de Marina estaban convencidos de que tenían una estabilidad en el empleo, porque ya habían perdido su base en la Secretaría de Marina. Y de verdad es un tema complejo. Creo que como académicos, pero como abogados, cuando nos vemos enfrentando con autoridades navales y tratando de presentar las promociones para que nos den un informe en qué condición, estatus se encuentra el C fulano de tal, pues te dicen que simplemente todo se concentra en México y que ya no son parte de la Secretaría de Marina Armada de México. Hoy los elementos de la Marina de verdad traen un tema complejo. Y no lo digo yo, hay antecedentes, hay documentos y considero que esto va a generar problemas en materia administrativa con los marinos. Pero bueno, esto será un tema de litigio. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos ya publicado precisamente el 30 de diciembre del 2020 un modelo nacional de policía y justicia cívica, ¿no? Que algunos la conocemos, otros no, que habla de una política sólida anticorrupción, la creación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, el desarrollo de un sólido sistema de justicia cívica, la delimitación de los municipios menos poblados con arreglo al 115 constitucional, que anteriormente el 115 constitucional facultaba a los municipios a su seguridad pública, hoy pues ya se fusionó con el 21 constitucional. Las policías requieren de un entramado jurídico, ¿no? En la página 25 del modelo de justicia cívica, yo les invito a que lean o que revisen el modelo nacional de policía y justicia cívica, que es un modelo a seguir que trae aparejado con algunas cuestiones de la seguridad pública. Dice en la página 25 que no la pude fotocopiar aquí para efectos de las policías, para efectos de para efectos de la investigación, las policías municipales y estatales tienen una ventaja importante sobre el Ministerio Público y las policías ministeriales, ya que el hecho que están patrullando todos los días en las calles de las ciudades y comunidades de los arrestos administrativos y que no es exagerado señalar que los policías municipales se investigan todo el tiempo. Es decir, trae un objetivo, y así se llevó creo que en Oaxaca, si no es que lo están llevando, que las policías municipales estaban llevando un programa piloto para que realizaran investigaciones, ¿no? Y esto es grave porque para que un policía investigador tenga capacidad de análisis, ¿no? Y que conozca el entramado de seguir un tema de homicidio, un tema de robo de vehículo,
no es nada más por la prevención, sino es conocer los métodos de investigación, es conocer y saber hacer un informe, pero además también saber rellenar el IPH, que desde luego esto ya se implementó ya con algunos años para todas las policías. Pero bueno, en sí, el modelo nacional de policía y justicia cívica también traía el tema de que pretendía que las policías preventivas municipales tuvieran la facultad de investigación. Proyecto piloto, no piloto, pero bueno, esas son las ocurrencias de algunos funcionarios que no conocen lo que es la investigación de los delitos, no saben lo que es llevar un arma encima de la responsabilidad de un ciudadano, no saben lo que es tener que lidiar con los imputados y amén con la delincuencia organizada. O sea, de verdad es un tema complicado que creo que se tiene que revisar y esperemos que se revise si no se lleva a nivel federal, al menos por algún Congreso del Estado. La que sigue, por favor, compañera. Bueno, como todos sabemos, incongruencia constitucional, legal y retroceso policial, perdón, y creo que parcialmente, no del todo, digo, la Guardia Nacional, eh, sabemos que no puede, no conoce hacer una investigación, no es su facultad, es una policía prácticamente de alguna manera preventiva a nivel federal. Y bueno, claro, esta ley se promulgó el 25, creo que de junio del 2009, y el artículo 4 establece que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública a cargo de la Federación, de carácter civil, que ya habíamos mencionado, disciplinada y profesional, pero que al final de cuentas, con todo respeto, profesional lo dudo. Disciplinada, tal vez por la cuestión castrense. De carácter civil, no es de carácter civil. Sin embargo, creo que esto vino a ser como el elefante blanco que en su momento fue Policía Federal, que fue una policía profesional. No dudamos que la Policía Federal fue una policía profesional, pero vino a ser lo que es la Guardia Nacional hoy. Es un elefante blanco y de verdad, cuando presentas una inconformidad, una queja, inclusive hoy se llaman batallones de carreteras a los que fue la extinta Policía Federal de Caminos o Policía Federal, División Seguridad Regional, hoy son batallones de carreteras. Y créanme que es bien lamentable que no saben levantar una infracción. Inclusive cuando vas a las coordinaciones estatales de los municipios, en el caso de Oaxaca, pues es complicado porque una respuesta te la dan casi al año y tienes que acudir a la mejor al juicio de amparo para que obligues al coordinador estatal que te responda. Pero además de eso, compañeros, es complicado, de verdad que es una situación que estamos viviendo hoy en el país que esperemos que con el nuevo secretario Harfus pueda generar una policía con un concepto y una connotación diferente. Bueno, el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que les recomiendo que lean mucho la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es un elefante blanco, es un elefante que tiene muchísimas áreas donde los estados están sometidos a esta ley. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Se regirán por los principios, como todos sabemos, en materia penal de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos. Pero bueno, no todo es malo. Considero yo que la Guardia Nacional es un enfoque específico y que vamos a transitar en un esquema de una nueva policía, posiblemente con el señor secretario Harshus. Esperemos que así sea. No dudo que el señor tiene mucha experiencia y va a encauzar a las policías nacionales federales a un buen objetivo específico. La que sigue, por favor. Bueno, ya aquí ya hemos comentado, creo que esta lámina es nada más ilustrativa, ¿no? Que la Guardia Nacional formaliza su incorporación a la Sedena. Y bueno, desde luego hay un tema ahí entre Guardia Nacional y Marín, Guardia Nacional, sí, que son elementos castrenses militares y son marinos. Hay un tema ahí de fondo y créanme que es un tema muy complicado porque cuando estás en la operatividad y observas y escuchas a los elementos, pues de verdad en algunas ocasiones me ha tocado y digo, no dudo que ustedes también en Chihuahua, en el Estado de México, han platicado con algunos elementos, soldados, que sí se quejan de la situación que está llevando la Guardia Nacional. Ojalá que con este cambio de administración le den un giro de 180 grados a la Guardia Nacional. Requieren los soldados hermanos, requieren, y los marinos requieren el apoyo de los académicos y los abogados. La que sigue, por favor.
algo muy importante, fíjense que creo que nosotros como abogados, compañeros, colegas de diferentes estados, cuando hablamos de los delitos y las penas, ¿no? ¿Quién no se ha de acordar de esa lectura de eh, César Bonizano Márquez de Beccaria, de Milán, Italia, ¿no? ¿Quién no recuerda que para poder conocer los delitos y las penas tenemos que conocer de fondo o tal vez de manera general la criminología, ¿no? Y cuando hablamos de Enrico Ferri, de Garófalo, de Porte Petit, de Jiménez de Azúa, de Gunther Jacobs, de Bernardino Alimena, nosotros nos hacemos los que nos dedicamos en alguna materia del derecho a visionarnos de qué manera podemos encontrar y poder analizar y apoyar a una víctima para un tipo penal, es decir, para un delito. Y la criminología, como parte de la profesionalización policial, es importante, indudablemente la criminalística, que son dos cosas distintas. Y tenemos que la criminología académica desde las universidades, facultades e institutos dan un enfoque científico académico a los estudiantes de esa ciencia y tienen una visión distinta de lo que es un aspecto diseñado a modo, con falta de desarrollo científico y carencias en el área de investigación. En la criminología, para agentes investigadores se desarrolla aptitudes en política criminal, filosofía criminal, perfiles criminales, desarrollos y nuevos conceptos de investigación. Sin duda alguna, la criminología en el ámbito policial de la investigación, porque difícilmente un policía que se dedica a la prevención, aquel que se preocupe y que realmente le interese la vocación de servicio en el desempeño policial, va a estudiar criminología, va a estudiar las pseudociencias, inclusive hay cuestiones que no consideramos en las pseudociencias como es la demonología, qué pasa con las ejecuciones, qué pasan con cuestiones que pues nos admiramos ver personas ejecutadas de manera pues con una mentalidad radical, ¿no? Y entonces hay cuestiones que la criminología nos hacen viajar en ese hilo conductor de las hipótesis de los delitos y saber el por qué, el cómo, el cuándo, el por qué y el en dónde, ¿no? Y entonces creo que la criminología como parte de la profesionalización policial debe ser enfocada de manera objetiva. Creo que de derecho es importantísimo, creo que hay muchas academias de formación profesional que llevan a cabo aspectos básicos del derecho. Sin embargo, a mí me ha tocado tener alumnos en las escuelas en Ciudad de México, por ejemplo, algún instituto, alguna universidad, que los alumnos para enamorarse de la criminología tienen que enfocarse con algún personaje, ¿no? Ya sea Garófalo, ya sea Enrico Ferri, pero de ahí nacen tratados en criminología, de ahí nace el amor a la ciencia de la criminología, y es cuando nosotros percibimos que podemos ser buenos investigadores, no nada más del jus puniendi, sino de la criminología, pero bueno, creo que ya me salí de contexto. Por favor, la que sigue. Bueno, el artículo 21 constitucional actual en su primer párrafo dice, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, la Secretaría del Ramo. Fíjense qué curioso, fíjense qué interesante y qué porciones normativas nos ingresan y nos damos cuenta que el Ejecutivo, perdón, el Legislativo, tiene un método, una forma, una técnica legislativa de entramar las palabras, pero esto tiene consecuencias, pues, jurídicamente relevantes, porque dice el artículo 21 actual, reformado, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, la Secretaría del Ramo de la Seguridad Pública, del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, ya digo, las policías quedan al último, y a las policías en el ámbito de sus competencias, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio. Sugerimos, a tema de ejemplo, vamos, podríamos ahondar más, podría haber colegas que podríamos adicionar más, y nosotros sugerimos la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la Policía de Investigación de las entidades federativas y a la Federación y podrán ser auxiliadas por la Guardia Nacional a petición de aquel en el ejercicio de esta función. La verdad. Entonces, tenemos un monopolio en la reformada, que es el actual, el artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, la Secretaría del Ramo de la Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional, la investigación de los delitos. Y, pues, perdón, o sea, perdón, la Guardia Nacional no tiene formación inicial para agentes investigadores. No tiene formación para agentes investigadores y discúlpeme, no lo tiene. Entonces, creo que aquí hay un choque de las porciones normativas
que nos van concatenando Ministerio Público, Secretaría de Ramo, Guardia Nacional y al último a las policías. Entonces sugerimos, ¿verdad?, que el artículo 21, más o menos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías de investigación de las entidades federativas y la federación, y podrán ser auxiliadas, podría ser por la Guardia Nacional a petición de aquel en ejercicio. Muy distinto, pero queremos hacer un todo con un nada. Si no profesionalizamos, si no le damos estabilidad en el empleo, logramos pasar del derecho administrativo al derecho laboral a los policías y en un momento determinado fusionar a las policías del país en un solo cuerpo y que los policías estatales puedan cambiar de estado, estaríamos transitando en otro esquema. Habría seguridad, no habría ese tema de ubicación de familias, ubicación del elemento y cosas como esto de ejecuciones en contra de servidores públicos. Y entonces aquí vemos que el artículo 21 actual, pues compañeros, es un elefante, o sea, es una cuestión de verdad tremenda en el tema legislativo. Creo que aquí lo que piensan es acaparar un todo y final de cuentas, en el caso de la Policía Federal Ministerial que está facultada en el artículo 21 de Fiscalía General de la República, pues queda desfasada de manera general y también las policías de las fiscalías de los estados que los faculta la particular del estado, pues prácticamente creo que aquí hay un tema pues posiblemente de interpretación constitucional, pero bueno, propuesta, sugerencia, reflexiones conjuntas, creo que aquí hay muchas personas que son penalistas, que son constitucionalistas, pero al final de cuentas, todo. Y bueno, el propuesta para una auténtica policía profesional, yo, bueno, traigo un tema ahí de una investigación, en el tema de una policía jurídica de investigación, o le podemos cambiar, pero sí, una policía jurídica de investigación se sugiere, ¿no? Con de licenciatura en policiología. Y la policiología es la ciencia del policía, la ciencia de la investigación. La policía en diferentes esquemas, ya sea preventivo, investigador. Pero decimos técnicos, no. ¿Por qué técnicos? ¿Por qué no les damos la cédula profesional para que tengan título y cédula profesional como licenciados en policiología? Y al momento de darse de baja, pues puedan aspirar o tener perfil para otra institución policial en otro estado. Es decir, licenciatura en policiología, título y cédula profesional como licenciados en policiología, ¿no? Desde luego, prácticas profesionales en áreas afines. La categorización, la categorización de clave presupuestaria, que es muy importante, es complicado esto de la categorización. ¿Y dónde viene la categorización, compañeros? Pues lamentablemente cuando los agentes se llegan a pensionar, pues tienen que tener una clave elevada para que puedan tener el derecho a la seguridad social, porque en ocasiones no alcanzan a cotizar y en automático se pensionan. Y creo que de esto pueden dar cuenta los agentes estatales de investigación. ¿De dónde hablamos que la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública popula, que la estabilidad del empleo, que la seguridad social? Creo que aquí hay un tema garrafal y un tema que debe ser analizado en el tintero y con gente realmente que tenga vocación en el servicio y que realmente quiera ayudar a estos hombres y mujeres. Y sí, aquí, y bueno, ok. Y bueno, la reforma constitucional, reforma necesaria y urgente del artículo 21 constitucional. También al artículo 123, apartado B, fracción. Ya lo sabemos, es bien complicado, compañeros. Necesitamos una fracción parlamentaria que efectivamente tenga una comisión, un comité donde realmente se ha revisado. Y creo que consideramos necesitamos una ley nacional de derechos, deberes y obligaciones de los policías. Ley nacional de derechos, deberes de las policías en México. Porque únicamente nos regimos cuando van a sancionar a un policía, y que digo, hay policías buenos y policías malos, como en todo, nos vamos al contencioso administrativo. ¿Y por qué decía yo que teníamos que cambiar de un sistema del derecho administrativo, del acto condición, al derecho laboral? Del apartado B, fracción 13, pasamos al apartado, o a lo mejor con una fusión como hace la Secretaría de Salud y el IMSS, los trabajadores de la salud. ¿Por qué no lo podemos hacer con los policías? Falta voluntad política. Y mientras pase eso, no va a haber policías que tengan, pues, la voluntad o la vocación para ofrendar su vida a defender a la sociedad. Estamos en un campo minado. Si un policía con una Glock 9 milímetros con capacidad de 20 tiros se enfrenta a la delincuencia organizada con un Kalashnikov, con un cuerno de 160 tiros, pues indudablemente, compañeros, nadie le va a apostar a defender a una víctima y a un ofendido. Perdón, ya debemos de transitar a un esquema de una real
y profunda, eficaz y efectiva, auténtica reforma constitucional en materia policial. El Código Nacional vino a dar nada más como un collage y sí cambió bastante, pero a la reforma policial es la espina dorsal de la investigación del delito. ¿Ok? La que sigue, por favor, si es que ya tenemos. También fíjate que aprovechando la ocasión, yo he tenido ahí arrastrando algunos temas en el tema de un tribunal de justicia policial. Si hay un tribunal de justicia indígena, ¿por qué no hacer un tribunal de justicia policial con dos salas, con dos apartados? ¿No? Legislar mediante proyecto de ley en las respectivas legislaturas, que los secretarios, coordinadores o directores de las distintas policías de preventivas o investigadores, pues ok, que sean propuestos por voto popular, ¿no? Creo que ya estamos transitando un esquema de democracia participativa y humanismo, pues debemos de ser objetivos en la democracia participativa y que los secretarios de seguridad pública y los directores o coordinadores sean propuestos por voto popular, que haya revisión por comités en colonias. A ver, el señor puede reunir el perfil de combatir el delito en el ejercicio de las investigaciones, que lo haga, que pase a que sea votado. No dependan del Ejecutivo porque es un tema complicado, compañeros. Creo que está más que lo comente, lo sabemos todos. Evaluados por comités ciudadanos, congresos del Estado y universidades del Estado, las universidades han sido omisas en tocar la puerta y levantar la mano para iniciativas de ley. Las policías estatales de investigación pueden ser asignadas a otros estados mediante convenios de colaboración o coordinación institucional sin pérdida de antigüedad laboral, porque con esto son capaces de decir, bueno, si hacemos un pequeño convenio, coordinación fiscal, presupuestaria, para que el elemento de Oaxaca se vaya, por ejemplo, a Nuevo León, pues pierde su derecho laboral y le va a pasar lo que a los marinos, no llegan a otra base y ya dejaron de pertenecer a la institución policial. Yo creo que debe de haber completamente un paquete de reformas al sistema nacional de policía en México. Y bueno, el Tribunal de Justicia Policial, pues es importante que haya un Tribunal de Justicia Policial y esto no lo hemos visto. ¿Por qué no ponemos magistrados con experiencia, gente capaz, gente que conozca la seguridad pública, pero también la investigación de los delitos, la política criminal, magistrados y jueces especializados? Así como hay salas indígenas, así como hay salas especializadas en materia electoral, yo creo que tenemos una deuda histórica con estos hombres y mujeres que han dado su vida. Tribunal de Justicia Policial. Pero indudablemente, pues esto es visionario, ¿no? Esos son reflexiones que hacemos porque indudablemente tendríamos que tener una facción parlamentaria que nos apoye en estas propuestas. Reciban demás, por ejemplo, en el caso del Tribunal de Justicia Policial, sería el encargado de recibir, por ejemplo, compañeros, demandas laborales de policías suspendidos, sancionados, inhabilitados, resuelva temas de quejas graves, resuelva mediante sentencias de restitución de empleo, cargos o comisión de los elementos, ordene al Sistema Nacional de Seguridad Pública eliminar archivos o datos que afecten a la gente o elemento policial. ¿Por qué pasa? Que muchos elementos son suspendidos y el ser suspendido por alguna conducta indigna o alguna omisión en el servicio, conforme a su ley orgánica, inmediatamente lo separan por parte de visitaduría en el caso de la Policía de Investigación y lo suben al Sistema Nacional de Seguridad Pública y en su vida va a volverse a ser servidor público por muchos cursos diplomados que tenga el personal policial, no va a poder integrarse a otras filas. Y yo creo que si los políticos, perdón, con todo respeto, tienen cargos públicos y de diputado local, diputado federal, senador, llegan a gobernadores, pues yo creo que los servidores públicos merecen la oportunidad de seguir un servicio profesional de carrera. Entonces, consideramos que sí es necesario un tribunal de justicia policial que tenga magistratura, que tenga salas o que tenga dos, pero que sí efectivamente se dividan el trabajo. Y entonces creo que vamos a estar en un piso parejo tanto para las policías del país como para los ciudadanos. Eso sería en base a eso, ¿verdad? La que sigue, si me apoya, presidente. Pero bueno, en lo que pasamos a la siguiente, o si es que quedamos en esta, creo que sí sería importante. Fíjense, algo muy importante, ¿por qué no llevar en sus estados los compañeros de Chihuahua, de Nuevo León, que la información académica, la técnica legislativa, el método, que salga y que podamos hacer
cada quien en su trinchera, y sería importante que puedan llevar en su estado un tribunal de justicia policial, una urgente creación en el nuevo Poder Judicial. Si ya hubo reforma al Poder Judicial, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con las policías? Final de cuentas, la seguridad y la investigación de los delitos es fundamental en el sistema penal acusatorio y adversarial. Habría un equilibrio social de policía y ciudadano porque las demandas que se instauren, el juez con conocimiento, el juzgador especializado debe de conocer la estructura y antecedente histórico de fondo de las policías en México. Con título de maestría, ya no es tanto que tengas la licencia, que conozcas el tema de la seguridad pública, que realmente el juez o magistrado que sea, vamos a ponerlo así, que sea encargado ponente de algún tema, que tenga experiencia mínima, ¿no? De la estructura, ¿por qué no haber un magistrado presidente, 5 o 6 magistrados, 2 salas, por ejemplo? La primera puede ser así a guisa de ejemplo, rescisión de nombramientos, inhabilitación o suspensión, adscripción, suspensión de seguridad social, en el tema laboral o administrativo de las policías. Y puede haber otra sala que puede ver aspectos de jubilación, daños y perjuicios a ciudadanos, carrera policial, entre otros. De verdad, pero les puedo apostar y les digo con todo respeto que creo que ningún secretario ha propuesto un tribunal de justicia policial. Porque no nos conviene, ¿verdad? No queremos que las policías tengan un nivel de respeto en su estándar laboral y que pasemos del derecho administrativo a un apartado del derecho laboral, que los policías hagan policías de carrera, pero no nada más del servicio profesional. No, que sean policías de carrera con título y cédula y que tengan una estabilidad en el empleo con base a una auténtica reforma constitucional en materia policial. Pues bueno, yo creo que se los dejo así como a tema de reflexión. Creo que de todo lo que hemos platicado y que no dudo que todos conozcan, la reivindicación policial y una verdadera reforma constitucional 21 y 123 apartado B, fracción 13. El sistema penal acusatorio y adversarial será como una silla de 3 patas. Faltándole una, nunca se puede asentar la consolidación policial, ministerial y judicial si no se consume en el ámbito legislativo una eficaz y efectiva reforma policial. Muchas gracias y lleven a sus estados esta propuesta, hagan las suyas. Un tribunal de justicia policial de verdad que les va a cambiar la vida a los elementos de la policía de investigación y policía preventiva. Con 2 salas y puede haber un magistrado presidente. Gracias, queridos amigos. Pues bueno, les agradezco bastante su tiempo. Muchas gracias, Isaías. Muy interesante la plática que nos da, sobre todo a partir de la incongruencia que vemos que está reflejada en materia constitucional en el artículo 21. Creo que hay mucho que abordar en la reforma a este artículo para hacerlo coincidente con el resto de la legislación existente. Tenemos aquí en el chat algunas preguntas que me voy a permitir compartirte, querido Isaías, para que nos apoyes con algún comentario o respuesta si la tuvieras. La maestra Elvira Morales señala, considero correcto su comentario porque no solo no solo son detectives o investigadores, están para la prevención de delitos y también para ejecutar órdenes, por lo que el concepto de agentes estatales de investigación se queda corto y sus funciones lo rebasan. Sí, muy correcto. Efectivamente, perdón, creo que es pregunta o comentario, sin embargo, sí, doctor Elvira, efectivamente, creo que no nada más son solo detectives o investigadores, creo que precisamente hay una eficaz y efectiva reforma y creo que el artículo 21, si todos lo analizan, si todos abren el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, van a ver que esta reforma, híjole, está de verdad con todo, ¿eh? O sea, concatenan bien se queda corta la técnica legislativa con estos señores diputados, pero bueno, sí necesitan una eficaz y efectiva reforma, doctor Elvira. Muchas gracias, Gracias, doctor, maestro. por su... Gracias, Estela. Perdón, doctor Elvira. El doctor Juan Manuel nos pregunta, nos comenta, los secretarios ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública con representación en los estados, ¿realmente cumplen con la función para la que fueron creados? El segundo comentario que señala, y si lo agrupo porque tenemos más preguntas, dice, existe actualmente una controversia en cuanto a la facultad y competencia entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal
y la Sedena, ya que se considera que existe duplicidad en funciones con el consabido celo profesional. ¿Qué nos puede comentar al respecto, maestro Toscano? Y definitivamente, presidenta, compañero, creo que Juan Manuel es que me hacía la primera pregunta, que si están realmente cumple con la función para los que fueron creados. No, definitivamente los secretariados no, perdón, y se lo digo con esta expresión, creo que todos sabemos, conocemos, cada quien, en cada estado de la República hay un secretariado ejecutivo más allá de la foto y de los cafés y de las reuniones que hacen en grupo, y que hay consejos y comisiones y el Sistema Nacional hace mensualmente, creo que tienen temas relevantes. Lamentablemente, no, no, maestro Juan Manuel, para mí, mi respuesta como académico, como litigante, no, no hacen sus funciones. Hay mucho que hacer. Los exámenes de control y confianza, el tema de los elementos que por una mala contestación en un examen psicológico, en un test de salud, en una cuestión de entorno social, por una sencilla razón, les ponen un foquito rojo y los elementos son suspendidos, inhabilitados, y todavía el premio mayor lo suben al sistema, ¿eh? Lo suben al sistema y ese elemento en su vida va a tener la oportunidad de ser servidor público en el ejercicio policial. Creo que es lamentable, en ese sentido sí. Ojalá y algún día se pueda reformar esta ley y se acabe eso del secretario ejecutivo. Muchas gracias, maestro Isaías. Aquí tenemos algunos comentarios seguramente son algunos policías que están participando aquí con nosotros en la sesión. Y Germán Salas comenta que ya hizo un curso que ya hicieron un curso los de la Guardia Nacional de Investigación, pero que los tienen en su base. Que él cuenta con una licenciatura en ciencias policiales que no le sirvió y que en Guerrero le dan solamente acceso de cadete. Con 11 años de servicio, la Policía Federal, en opinión de Germán Salas, es una falacia la carrera policial. Aspecto que es muy grave que gente que se dedica a ejercer esta importante función lleve a cabo este tipo de comentarios. Sí, indudablemente, colega, compañero, amigo que nos hace el comentario, sí, definitivamente creo que le resta muchos créditos a las instituciones de seguridad pública. La verdad, la Guardia Nacional, los elementos son personas de las comunidades de mucho valor y ahínco, pero están metidos en un campo minado. O sea, la investigación de los delitos es otra cosa, nada que ver. Y con todo respeto, trabajan a marchas forzadas, con turnos desfasados, con unidades muy limitadas. Y la verdad, les quiero decir que si comparto la opinión, digo, no me restaría más que compartir la opinión del compañero y es muy lamentable, muy lamentable. Muchas gracias, maestro Isaías. La maestra Estela hace un comentario muy importante también, señalando que si bien es cierto, la reforma constitucional al artículo 21 busca que se fortalezca en todo el país la seguridad, con la colaboración institucional, también es cierto y necesario que se implemente un mecanismo de control para evitar en gran medida los abusos de poder y de esta forma poder proteger los derechos fundamentales. Sí, si la persona, compañero o compañero, se refiere al tema de los derechos de las policías, de las y los policías, pues sí, precisamente sería importante que, y con todo afecto, que los compañeros repliquen este proyecto de un tribunal de justicia policial. Creo que con esto, tentativamente, los policías se sentirían, digamos, valorados y reconocidos en algún derecho. No dudo que hay policías que cometen conductas indignas, tipos penales y delitos graves, pero también hay aquellos policías que arriesgan su vida. Y les voy a comentar rápidamente, compañeros. Eh, no me lo contaron, yo lo he sabido directamente y por experiencia propia. Hay compañeros que se encuentran en asilo político en otros estados de la Unión Americana por temas de la delincuencia organizada. Y hablo caso Colima, hablo en el caso, bueno, Tamaulipas ni se diga, caso Colima, hay un gran amigo que se encuentra en asilo político por un tema de delincuencia organizada. Siendo personal de Fiscalía del Estado, tuvo un enfrentamiento, quedó herido en una emboscada y a pesar de que está el proceso penal
en el sistema penal acusatorio, la delincuencia organizada llega y lo amenaza. ¿Y qué hace este elemento? ¿Dónde tiene la protección? ¿Cómo es posible que para tener un nombramiento, para ganar un sueldo de 6,000 pesos quincenales, que no lo agarrarían ni por nada del mundo, llegan y todavía pierde su trabajo, se pensiona, pero ¿qué creen? Se va a Estados Unidos en estilo político. Y créanme que eso es grave. Eh, Creo que tenemos un deber histórico los académicos, abogados, de no permitir que pase eso, porque hoy fue él, mañana pueden ser familiares. Y es bien complicado. Entonces, comparto y las inquietudes y brevemente, Presidenta, les agradezco a todos y cada uno de ustedes, a la doctora Elvira, a los compañeros. Por cierto, creo que por aquí está un comentario de un amigo, Ministerio Público Federal, si creo que está por aquí el licenciado Hugo Vaquero, un conocedor también que ha sido de la batalla de la extinta PGR y que nos podría comentar, yo creo que tiene mucho que aportar el maestro, estuvo en el Senado de la República, ha sido un gran aliado de la seguridad pública y ojalá nos esté escuchando y comparta, aunque sea unos 5 minutos de su tiempo, maestra presidenta. Sí, claro que sí, pero no veo ningún comentario de Hugo Vaquero. No sé si está aquí con nosotros Hugo, que quiera abrir un poco su micrófono. Buenas tardes, doctora Vizcaíno, a sus ¿Cómo órdenes. está, Hugo? Buenas Gracias por la tardes. deferencia. Adelante, por favor. Gracias por la deferencia. Bueno, en mi haber en la Procuraduría y también como agente del Ministerio Público de la Federación, pues me di cuenta de muchas carencias que tenemos como personal de cualquier fiscalía. Y esa petición, pues a mí me tocó la fortuna de participar por la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esa postura la hice mía cuando me tocó a mí pasar a dar mi postura sobre los derechos humanos. Yo hablé sobre los policías y de la falta que hace el que haya un ombudsman que tenga conocimiento sobre los temas policíacos. Y por temas policíacos me refiero también a militares y marinos. Bueno, en su caso también lo que es la FAM, ¿no? Pero, eh, pero yo creo que carecemos hasta la fecha, coincido con el doctor, de que no hay un tribunal especializado para que conozca sobre los temas policíacos. Felicito al doctor por el tema desarrollado. Me parece una gran ponencia, sobre todo que es muy futurista y que ojalá y que todos podamos ver que al igual que los militares tienen un tribunal para que a ellos les sea impartido su justicia, pues de igual manera se haga lo propio para los policías civiles. Muchas gracias, doctora Vizcaíno. Un saludo, doctor Isaías, y muchas gracias a todos. Gracias, doctor Hugo Vaquero. Aquí tenemos para finalizar muchos comentarios de felicitación de Miguel Valdivia, que es agente estatal de investigación en Baja California, que hizo un comentario. José Luis Vázquez también. eh, Andrés Castillo Garduño también, que nos está acompañando. La doctora Elvira sigue mandando felicitaciones por esta gran ponencia que ha dado usted, doctor Isaías Toscano. Y bueno, con esta intervención del doctor Hugo Vaquero vamos a tener que cerrar esta presentación, no sin antes agradecerle enormemente la oportunidad de haber compartido con nosotros su conocimiento. Y asimismo, de parte de la Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía, me voy a permitir eh, entregarle a usted virtualmente el siguiente reconocimiento. La Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía, otorga el presente reconocimiento al doctor Isaías Toscano Ríos por su destacada participación como ponente en la conferencia
reforma constitucional al artículo 21 en materia policial, se otorga el presente el día 11 de junio de 2025, firma su servidora a nombre y representación de nuestro colegio y del Consejo Directivo Nacional. Enhorabuena, doctor Isaías Toscano. Muchísimas gracias por esta presentación. Tuvimos una gran asistencia, sobre todo la gran asistencia de gente que lleva a cabo este tipo de funciones día a día, y creo que con gran claridad reflejó usted la problemática que tenemos en materia policial en todo el país.